Muy buenos días para todos, hermanitos. Vamos a orar para empezar con nuestra escuela dominical, con el estudio de esta mañana. Mientras tanto, los hermanitos van a ir ubicándose. Bienvenidos todos. Vamos a orar. ¿Estamos bien? Vamos a orar. Padre, muchas gracias te damos en esta mañana, Señor, por este nuevo día que tú nos permites vivir, por este primer día de la semana en que como iglesia podemos reunirnos, Señor, exaltar el nombre de nuestro Salvador, proclamar de su evangelio, proclamar de su verdad, su palabra, para que podamos crecer en el conocimiento de Él, en el conocimiento de, de tu carácter, Señor. Queremos en esta mañana dejar este tiempo de escuela dominical en tus manos, rogarte que tú seas bendiciéndolo y que podamos juntos ser edificados, crecer por medio de tu palabra. Gracias por mis hermanos, por sus corazones dispuestos a aprender y encomendamos este tiempo en tus manos pidiendo la dirección del Espíritu Santo y orando en el nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanitos, vamos a iniciar entonces con esta gran tema de la consejería bíblica, esta clase de este tema maravilloso de la consejería bíblica. Hace 8 días estuvimos teniendo una introducción muy interesante con el pastor Jimmy Matute, ¿recuerdan? Y él nos mostró básicamente de manera general los temas o más bien la manera en cómo vamos a ir desarrollando este tema. Y hoy ustedes son bienvenidos a la primera clase de consejería bíblica y lo vamos a ver y a tratar como el ministerio de ayuda, un ministerio de ayuda. Y para que podamos conocer un poco más, la idea de hoy es que queremos todos definir y salir entendiendo por lo menos qué es consejería bíblica, de qué se trata ser un consejero bíblico o dar un consejo bíblico. ¿Qué es eso de la consejería bíblica? Esa es nuestra meta de hoy. ¿Y qué es lo que hace que la consejería bíblica sea bíblica? Esto es importante saberlo, ¿verdad? Entonces vamos con la ayuda del Señor a cubrir esto en el día de hoy. Pero para empezar, quiero invitarles a que abran sus Biblias en la primera carta de Pedro y el capítulo 4, primera de Pedro, capítulo 4, y vamos a estar viendo esta doxología. Rápidamente, quiero que estudiemos un poquito acerca de esta preciosa doxología porque nos ayuda mucho a entender lo que o la manera correcta en la que debemos desarrollar un ministerio como el de consejería bíblica. Están todos en Primera de Pedro 4 y miren conmigo el versículo 10. Pedro viene diciendo, en medio del sufrimiento los creyentes deben responder bien. Tenemos que tener un buen testimonio y una perspectiva bíblica de lo que las situaciones que acontecen. Hermanos, si se fijan el versículo 7, porque el fin de todas las cosas se acerca, debemos ser sobrios, debemos velar y tener entre nosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Ahora mire conmigo el versículo 10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, fíjense, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. ¿Para qué, hermanos? Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, todos nosotros, todos los hijos de Dios, hemos sido dotados o capacitados con un don espiritual. Amén. Cada uno de nosotros tiene un don dado por Dios. ¿Para qué? Para servir al Señor y para edificar a su iglesia. Nuestros dones o los dones que Dios nos ha dado más bien, debemos ponerlos al servicio y la edificación de su iglesia. Como dice Pedro, debemos ser buenos administradores de los dones o los regalos que Dios nos ha dado por gracia.
Y sin duda, la consejería bíblica es un ministerio de ayuda, es una manera o un medio de gracia por el cual la iglesia puede crecer, ser edificada, en la cual nosotros podemos prestar una ayuda a un hermano que necesita un consejo, ¿verdad? Que necesita dirección. Entonces, también en la consejería bíblica debemos ser buenos administradores, ¿verdad? De la multiforme gracia de Dios. Qué linda esta palabra. La gracia de Dios es multiforme, se muestra o se manifiesta de diferentes maneras, todos para la edificación del cuerpo de Cristo. Por eso nosotros debemos ser buenos administradores, estar preparados para ofrecer un buen consejo a quien lo necesite. Esta es la tarea principal de la iglesia, hermano. La iglesia provee todos los medios de gracia que Dios nos ha dado y que Dios nos ha dejado para nuestro crecimiento espiritual, para poder aliviar las cargas de nuestros hermanos necesitados de consuelo. ¿Quién de nosotros a veces no necesita dirección? ¿Quién de nosotros no necesita a veces guía espiritual, consuelo a través de la palabra de Dios? Todos necesitamos en algún momento tomar decisiones y queremos siempre tener la ayuda de hermanos que nos, perdón la redundancia, nos ayuden o nos dirijan a pensar bíblicamente y que nos ayuden a través de la palabra de Dios a tomar decisiones sabias, ¿verdad que sí? Entonces, hermanos, la verdad es que todos los seres humanos, de alguna u otra manera, estamos sujetos al sufrimiento y los hijos de Dios no estamos excluidos de esta verdad. En algún momento de la vida pasamos por situaciones difíciles que nos generan frustración, confusión, aún hasta desesperación. Y también tenemos que reconocer que muchas veces luchamos con pecados que necesitamos cortar, que necesitamos dejar, como para decirlo en términos de Pablo, de los que necesitamos despojarnos. Y siempre es bueno tener a alguien que nos ayude a pensar, a aclarar dudas, a tener dirección. Y esto obviamente por medio de consejos eficaces a la luz de las escrituras. Hermanos, ¿qué hace que un consejo sea eficaz? El hecho que hace que un consejo sea eficaz es porque el consejo proviene ¿de dónde? De la palabra de Dios. Esto es una verdad que tenemos que estar convencidos de ella y conocerla. Para que un consejo sea realmente eficaz, bueno, poderoso, debe venir de la poderosa palabra de Dios. Y es por eso que llamamos a esta clase o a este ministerio consejería bíblica. Y como es consejería bíblica, ¿qué necesitamos conocer? Atentos aquí. La Biblia, muy bien, hermanita. Los buenos consejeros bíblicos debemos conocer la palabra de Dios. Por eso, para ser un consejero bíblico, hermanos, necesito estarme preparando, ¿verdad que sí? Necesito conocer las escrituras para yo poder ofrecer una ayuda profunda y eficaz a aquel que lo necesita. Este ministerio o ser consejero bíblico se desarrolla también uno a uno, ¿verdad? O hombro a hombro. Yo necesito invertir tiempo para escuchar a mi hermano y también para ayudarle a pensar, para dirigirle, para compartir algo de la palabra de Dios. Requiere tiempo, requiere disposición, requiere un espíritu amoroso y compasivo para poder ofrecer a mi hermano que lo necesita dirección bíblica, obviamente sin olvidar que nosotros también somos necesitados de la gracia de Dios, ¿verdad? Tanto el aconsejado como el consejero, ambos somos débiles pecadores necesitados de la gracia de Dios. Entonces, en amor, en compasión, voy a tratar de ayudarte a pensar bíblicamente. Ahorita vamos a definir lo que es consejería bíblica. Apenas estamos viendo este pasaje precioso de la doxología de Pedro. Hermanos, otra cosa que quiero decirles importante, aunque la Biblia no menciona explícitamente el ministerio de consejería bíblica, sí estamos seguros de que la consejería bíblica es un medio de gracia por el cual el pueblo de Dios puede ser edificado.
Y como les decía y leímos en Pedro, Dios ha dotado, capacitado a los creyentes con diferentes dones. Y entre esos dones específicos, según Corintios, como el don de sabiduría, el don de exhortación, y estos dones pueden ser ejercitados perfectamente en la consejería bíblica, como dice la palabra de Dios, para la edificación, la exhortación y la consolación de la iglesia. Eso es lo que dice Primera de Corintios 12, el versículo 7 y 8. Entonces, aquí vemos esta doxología y vemos que nosotros debemos ser buenos administradores de la gracia de Dios y que debemos trabajar hombro a hombro junto con nuestros hermanos. Y de esto sí nos habla mucho la Biblia. Ustedes pueden pensar en versículos bíblicos en donde se menciona los unos a los otros, los unos a los otros. ¿Si han leído versos bíblicos que se menciona mucho esto? Bueno, por ejemplo, Santiago 5 nos habla que debemos orar unos por otros, 5:16. Primera de Tesalonicenses 5:11, edificarnos unos a otros es un mandato, exhortarnos los unos a los otros cada día, dice Hebreos 3:13, entre muchos otros versículos, más de 50 versículos en el Nuevo Testamento, nos hablan del ministerio los unos a los otros, y esto tiene que ver con consejería bíblica. Entonces, ¿cómo puedo ser yo un consejero bíblico que exalte a Dios? ¿Cómo puedo serlo? Primero, a la luz de la doxología que vimos, es dependiendo completamente de la palabra de Dios. Si ustedes se fijan, el texto dice, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Muy bien. Alguien definió la consejería bíblica como el ministerio de la palabra. Principalmente, hermanos, porque la Biblia debe ser nuestro fundamento o la fuente de donde proviene la ayuda o de donde proviene el consejo. Esto es lo que dice Pedro. Y debemos estar absolutamente convencidos, hermanitos, que las escrituras son suficientes para nosotros proveer dirección y proveer un consejo eficaz. ¿Verdad que sí? Eso lo vimos hace 8 días. ¿Necesitamos la Biblia más psicología? No. ¿Necesitamos la Biblia más alguna ideología como humanismo, etcétera? No. ¿Necesitamos nuestra propia sabiduría para dirigir a otro pecador, un pecador dirigiendo a otro pecador? No. Necesitamos depender de la sabiduría de Dios, del conocimiento de Dios. Finalmente, Él es el que nos creó, nos conoce y puede proveer todos los medios para la ayuda que nosotros necesitamos espiritualmente hablando. Entonces, necesitamos depender y entender y estar convencidos, hermanos, de la suficiencia de la palabra de Dios para nosotros poder usarla y dar un consejo eficaz. Ella es, dice Hebreos, viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Muy bien. Esta es una nota sacada de la página Coalición por el Evangelio y quiero que ustedes escuchen lo que dice esta página bien interesante acerca de la consejería bíblica. La consejería bíblica, escuchen, no es nada aparte de las escrituras y lo que dicen sobre el hombre y sus problemas. Por lo tanto, el consejero bíblico debe tener una lealtad a la palabra de Dios y una cosmovisión bíblica. ¿Qué quiere decir esto? Si queremos ser, hermanos, y debemos estar todos preparados para hacerlo, consejeros bíblicos, nosotros necesitamos depender y conocer las escrituras, ¿verdad? Si nosotros no conocemos las escrituras, no somos hombres y mujeres de la palabra de Dios, muy difícilmente vamos a poder ofrecer una ayuda o dirección espiritual a hermanos que lo necesiten. La palabra de Dios es suficiente y nos habla de todos los asuntos espirituales del hombre y sus problemas. Las personas no necesitan ayuda psicológica, no necesitan empoderamiento, no necesitan motivación personal, ni ayudas superficiales o emocionales. Necesitan pensar y pensar como Dios. Esto es bien importante porque la Biblia principalmente apela a nuestra razón.
La Biblia nos hace pensar correctamente. La palabra de Dios nos hace entender el mundo como debemos entenderlo. Entender las circunstancias que nos pasan como debemos entenderlas. Si no, nos vamos a ver envueltos en los problemas y en las situaciones y no vamos a poder pensar correctamente. Por eso es importante que el consejo venga de la palabra de Dios. Ahora, también porque es importante usar las escrituras como el único fundamento para aconsejar a aquellos que lo necesitan. ¿Saben por qué, hermanos? Porque si usamos únicamente la Biblia, esto hace que el consejo que nosotros demos tenga respaldo y autoridad divinas. Uno. Y dos, porque guarda al consejero de orgullo y de vanagloria. ¿Por qué? Porque finalmente, ¿quién fue el que habló y el que dirigió? Dios. Aquí no se trata de la gloria del hombre, se trata de la gloria de Dios. No que digan, wow, Quique, qué buen consejero. No, qué buen consejero es Dios, ¿verdad? Y gracias a Dios porque como varios hermanos han sido capacitados o están preparándose y estudiando para ofrecer dirección bíblica, consejo bíblico, que esto es lo que necesitamos. No necesitamos estrategias ni argumentos humanos. No son mis argumentos o mis ideas lo que van a dirigirte. Ahora, estoy hablándole a creyentes, pero también tenemos el caso de los inconversos, ¿verdad? Vienen a nuestra iglesia personas que no conocen al Señor o tenemos nosotros durante la semana personas que se acercan con algún problema, dificultad a pedirnos ayuda. Claro que sí. Y también como hijos de Dios y consejeros bíblicos debemos estar preparados para ofrecerles ayuda. ¿Qué es la principal ayuda que necesita un no creyente? ¿Qué es lo primero que necesita? La salvación, muy bien, el Evangelio de Jesucristo. Y tenemos que conocer el Evangelio, ¿verdad? Y ya únicamente con estarle ayudando a alguien, presentándole el Evangelio y ayudándolo a pensar y a ver su principal necesidad, ya estamos siendo consejeros bíblicos, hermanos. Eso es ser un consejero bíblico. También un evangelista, claramente, pero estamos ofreciendo ayuda a aquel que lo necesita. Entonces, un consejero bíblico da gloria a Dios dependiendo completamente de la palabra de Dios, pero también dependiendo completamente del poder de Dios. ¿Recuerdan el texto? Si alguno ministra, ministre conforme a qué? Al poder que Dios da. Hermanos, esto tiene que ver con lo que les venía diciendo ahorita al final. No depende de mis fuerzas, de mis ideas, de mis argumentos, de mi capacidad de convencer al otro, porque la gloria sería mía. Y por lo general esos consejos son malos, ya lo vamos a ver también en un momentito. Dependemos completamente del poder que Dios nos da. Él es el que nos da sabiduría para nosotros poder ofrecer ayuda, ofrecer un consejo bíblico. Por lo tanto, si dependemos del poder de Dios y alguien viene a pedirnos un consejo bíblico, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer para depender del poder de Dios? Orar, ¿verdad? Yo necesito orar y pedirle al Señor que nos ayude, que nos dé sabiduría, que nos dirija a través de su palabra para poder ministrar al otro, ayudar al otro conforme al poder de Dios y a su sabiduría y no conforme a mi propio poder. ¿Y cuál es el propósito, según esta doxología, de desarrollar un ministerio dependiendo de consejería bíblica, de prepararnos o de querer aprender nosotros ser consejeros bíblicos? ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué lo hacemos? ¿Para qué debemos estar capacitados para ofrecer consejo bíblico? ¿Para qué dependemos de la palabra de Dios y dependemos del poder de Dios? Hermanos, todo, dice el texto, miren conmigo, para que en todo sea Dios glorificado. ¿Cuál es el propósito? La gloria de Dios. Para que en todo sea Dios glorificado por medio de Jesucristo. A Él pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Nosotros, y en esta mañana estamos aquí queriendo aprender más un poco de consejería bíblica. ¿Para qué?
¿No es verdad que nuestra motivación debe ser para darle la gloria a Dios? Yo quiero aprender a dar consejos bíblicos. ¿A qué es eso y cómo puedo ayudar a mis hermanos y aún a los no creyentes? Y todo esto redunda para que el nombre de Dios sea exaltado, para que la gloria de Dios sea exaltada. Qué gozo llena nuestra alma cuando tú le das un consejo a alguien, cuando le brindas dirección bíblica a alguien, esta persona obedece la palabra de Dios y avanza, y juntos avanzamos y crecemos. Hermanos, ¿esto no trae gloria a Dios? Claro que sí, ¿verdad? El nombre de nuestro Dios es exaltado. Entonces, ¿entendimos esta doxología un poquito? Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, hágalo conforme al poder que Dios da. Hermanos, dependemos totalmente de nuestro Dios. Ahorita lo estamos viendo desde la perspectiva de consejeros bíblicos, pero este texto aplica para todos los ministerios, ¿verdad? Para todo lo que hacemos dependemos de Él. ¿Y todo para qué? Para que en todo Dios sea exaltado. Entonces, ¿qué es consejería bíblica? ¿Qué es la consejería bíblica? Y en eso vamos a trabajar por los minutos que nos quedan. Vamos a definir. Y aquí en la pared, en la pantalla, van a aparecer diferentes definiciones y vamos a ir viendo. La primera de ellas, y ya lo hemos mencionado varias veces, la consejería bíblica es un ministerio de ayuda. Hermanos, nosotros todos somos consejeros de alguna manera, ¿verdad? Siempre vamos a estar hablando con otra persona y debemos siempre, lo que abunda en nuestras conversaciones, ¿qué debe ser? La palabra de Dios, ¿verdad? Ayudarnos, animarnos, confrontarnos, exhortarnos. Todo eso es ser consejeros bíblicos, ¿verdad? Es un ministerio de ayuda, es un ministerio que se desarrolla hombro a hombro, que nos permite disfrutar de la comunión con nuestros hermanos y crecer juntos. Además, la consejería bíblica esta es una definición un poco más técnica, pero presten atención. Es el ministerio de discipulado personal del pueblo de Dios a otros bajo la supervisión de la iglesia de Dios, dependiendo totalmente de la autoridad y la suficiencia de la palabra de Dios a través de la obra del Espíritu Santo. ¿Entienden eso? Un poquito técnico, pero creo que es claro, ¿verdad? Es este ministerio que desarrollamos en la iglesia bajo obviamente la supervisión de nuestros ancianos, del liderazgo de la iglesia. Es un ministerio o ser consejeros depende también, dependemos totalmente de la suficiencia y de la autoridad de la palabra de Dios y de la dirección del Espíritu Santo. Hermanos, la consejería bíblica, ¿qué es lo que busca? Ya se lo he mencionado también, pero buscamos reorientar el pensamiento, los deseos, los afectos, los comportamientos y la adoración desordenada hacia un entendimiento correcto de quién es el hombre que ha sido diseñado por Dios, y lo que buscamos es restaurar a las personas a una comunión correcta con Dios y también con los demás. Esto es un poquito técnico, ya se los voy a dar en palabras comunes y castizas. Aquí está en la primerita parte. Es dirigirse a la mente del hombre con la verdad impactante de la palabra de Dios. Esta es una manera más sencilla de decir todo lo que leí antes, ¿verdad? Nos dirigimos a la mente del hombre con la impactante verdad de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para hacerlo pensar correctamente de manera bíblica acerca de la vida, de las personas, del pecado, de los problemas. Es poder entender bíblicamente la mente de Dios. Eso es lo que hacemos en consejería bíblica. El profe Matute, el pastor Jimmy Matute, hace 8 días nos explicaba un poquito la palabra aconsejar, esa palabra desde el griego, ¿se acuerdan? Neuteteo, que él nos explicaba. Esto también es un poquito técnico, hace parte de, esta palabra se conforma de dos palabras, ¿verdad? Nous, que es mente, y el verbo titeimi, que es poner
o dirigir o depositar, y lo definíamos así, es poner en la mente de, ¿recuerdan? O depositar en la mente del otro algo. ¿Qué es ese algo? Consejería bíblica. Entonces, ¿qué es lo que vamos a poner en la mente del otro? La Biblia, la palabra de Dios. Entonces, esto es también consejería bíblica. Esto es también una manera sencilla de definirlo. Vamos a ver cuál otra. Esta me encanta. Miren esta segunda definición que aparece aquí en pantalla. Es desatar el poder de la palabra de Dios en las necesidades de otros. ¿Entienden eso? Cuando alguien está necesitado de un consejo, ¿qué es lo que debe hacer el consejero? Desatar el poder de la palabra de Dios en esa necesidad que tú tienes. ¿Estamos convencidos de que la palabra de Dios es poderosa? Amén. La Biblia lo dice. Ella es poderosa, es suficiente. Y entonces lo que hacemos al impartir consejo bíblico es desatar el poder de la palabra de Dios. Maravilloso. Piénsalo de esta manera, hermanos. Cuando tú le das un consejo a alguien bíblico, tú lo que estás haciendo es desatando el poder de la palabra de Dios en la vida de tu hermano. ¿No es lindo eso? Esto es maravilloso. ¿De qué maneras la iglesia desata el poder de la palabra de Dios? De muchas, miren, de maneras públicas, la predicación de la palabra, las enseñanzas como ahorita, los estudios bíblicos, la escuela dominical. Estamos usando la palabra de Dios y ella es poderosa, nos está transformando, convenciendo, enseñando, corrigiendo. Esta es una manera pública en que la iglesia desata la palabra de Dios, el poder. Pero también hay maneras privadas en las que nosotros usamos ese poder de la palabra de Dios. ¿Cuándo? ¿Dónde? En nuestros devocionales diarios, ¿verdad? Cuando estudiamos personalmente las escrituras, cuando las leemos, cuando las meditamos, ella está siendo poderosa para transformarnos, para enseñarnos, para corregirnos. Pero también como iglesia podemos desatar el poder de la palabra de Dios en nuestras relaciones con nuestros hermanos. Cuando la prédica termina, ¿verdad? Y salimos y conversamos y alguien nos expresa una necesidad, una lucha, una preocupación, un problema, una tristeza que le está agobiando, una necesidad, ¿qué hacemos nosotros? También es una oportunidad de desatar el poder de la palabra de Dios entre nosotros y ministrarnos, y esto es consejería bíblica. Entonces, todas estas maneras de usar la palabra de Dios tienen algo en común. ¿Cuál? Que necesitamos saber manejar fielmente la palabra de Dios. Yo tengo que conocer, y ustedes todos, hermanitos, debemos conocer la palabra de Dios para poder dar un consejo fiel, para poderle decir a mi hermano con autoridad y seguridad, así dice el Señor, hermanos, mire lo que el Señor nos enseña, ¿no es verdad? Tanto el predicador como la iglesia, como todos, debemos conocer y saber trazar bien la palabra de verdad. Por eso es importante estudiarla. Y por eso la iglesia, como medio de gracia, también abre estos espacios, no solo de predicación, sino también de estudio, de escuela dominical. ¿Qué me dicen ustedes de los miércoles? Y aprovecho este paréntesis para hacerles una invitación a todos los que están aquí esta mañana, a este lindo grupo. Qué lindo sería todos y más poder venir también los miércoles. Miren, estamos estudiando los libros de la Biblia uno por uno y los que están viniendo, creo que están de acuerdo conmigo, ha sido una bendición poder ver y entender cada libro de la escritura, ¿verdad? Y ya tener un panorama general de la palabra de Dios. Hermanos, esto nos ayuda a poder manejar bien la palabra del Señor. Cuando alguien se acerca con un corazón triste, compungido, yo me acuerdo que algo de la tristeza aprendí con Jeremías, ¿verdad? En el estudio de los miércoles y puedo echar mano para ayudar a mi hermano a pensar bíblicamente, a pensar correctamente, a que responda bíblicamente para la gloria de Dios. Esto es consejería bíblica. Hermanos,
desde esta perspectiva, bueno, aquí tenemos unas definiciones más. Consejería es amor en acción y consejería también es hablar la verdad en amor. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Juan 14:6, el Señor Jesucristo que dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿Qué es la verdad? Cristo es la verdad. Su palabra es la verdad. Hablarle a otro de Cristo, de su palabra en amor, eso es consejería bíblica. Hermanos, todos nosotros, cada uno de nosotros, somos de alguna u otra manera consejeros, ¿verdad que sí? El Señor Jesús dijo a sus discípulos que de la abundancia del corazón habla la boca. Todos nosotros tenemos durante la semana, durante los servicios ocultos, oportunidades para hablar con nuestros hermanos o hablar con otros. ¿Tenemos esas oportunidades todos los días? Claro que sí. ¿Se acercan a nosotros personas a contarnos algún problema, alguna dificultad, algo que les agobia? ¿Tenemos esas oportunidades? Sí. ¿Somos nosotros consejeros bíblicos conforme a lo que hemos visto de lo que es la consejería? ¿Estamos ejercitándola para la gloria de Dios? O a veces nos dicen o nos preguntan algo y yo me quedo en blanco que no sé qué decir. Como no sé cómo ayudarte. Bueno, en ese caso lo mejor es ser sincero y decir no sé cómo ayudarte, pero puedo redireccionarte a alguien que sí, ¿verdad? Y no empezar yo a decirle como puras ideas humanas o sabiduría personal. Hermanos, entonces todos nosotros hablamos, cada creyente es un consejero y todos nosotros de la abundancia de lo que hay en nosotros vamos a hablar. Y ya está en evaluar si nuestras palabras o lo que decimos son sabias o no lo son. Si están llenas de amor o no lo están. Si están, lo que decimos está alineado con la palabra de Dios o no lo está. Entonces, todos somos consejeros. La pregunta es, ¿qué clase de consejeros somos? ¿Qué es lo que nosotros decimos? ¿Cómo nosotros ayudamos a nuestros hermanos? La verdad es que nosotros también podemos dar malos consejos. Pensando que estamos ayudando, podemos dar un mal consejo. Vaya conmigo a Mateo 16. Abra la escritura, por favor, en Mateo 16 y miremos rápidamente un ejemplo de un mal consejo y un mal consejero. Mateo capítulo 16, y este pasaje lo conocen mucho, lo hemos leído varias veces. Y dice así, ¿recuerdan ustedes cuando el Señor Jesús les anuncia su muerte a sus discípulos? Y dice Mateo 16:21, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Desde entonces comenzó Jesús a decirle, no fue una sola vez, varias veces les explicó lo que era necesario que iba a acontecer. Iba a morir, iba a resucitar, ellos ya lo sabían, ¿correcto? Miren el versículo 22. Entonces Pedro, vamos a ver a Pedro el consejero en acción. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle y a decirle, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca, perdón. ¿Qué tal el consejo de Pedro? Bueno, él lo estaba haciendo porque amaba a su amigo, a su maestro, ¿verdad? Ten compasión de ti, que esto no te pase. Como no vayamos a Jerusalén, vámonos a otro lado. ¿Era este un buen consejo? Yo puedo decir, mire Pedro, ¿cómo quería el Señor? No quería que muriera. Es un buen consejero bíblico porque amaba a su amigo. ¿Qué le dijo el Señor? Versículo 23. Volviéndose el Señor le dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en qué? En las de los hombres. Si ustedes se fijan, el consejo de Pedro es, ten compasión de ti mismo.
piensa en ti. ¿Y qué le dice el Señor? No piensa en los hombres, piensa en Dios. El Señor estaba redirigiendo la mente de Pedro ¿a qué? A la palabra de Dios. Bueno, podemos decir, nosotros al ver a Pedro, ¿verdad? Es que él le amaba, como ya les dije. ¿Qué causó que Pedro diera un mal consejo? Hermanos, Pedro sabía, pregunta, que era necesario que el Señor muriera y que resucitara. ¿Pedro lo sabía? Sí lo sabía. ¿Por qué? Por el Antiguo Testamento que él ya había leído. Dos, por las enseñanzas directas del Señor mismo que dice que les estaba diciendo que era necesario que eso aconteciera. Pero Pedro no se dejó o no confió tanto en la palabra de Dios, sino que quizá en la enseñanza de la época. En esa época y en esa cultura, el sufrimiento y alguien que moría o que sufría de tal manera, como el Señor les dijo a Isaías que el Señor iba a sufrir, ¿era mal visto o bien visto? Mal, ¿verdad? Era como maldición. Y entonces Pedro estaba pensando como, qué pena, agáchese que nuestro maestro al que hemos seguido y mire cómo va a morir, como no, Señor, piensa en ti y en nosotros, ¿verdad? Y él se dejó quizá influenciar más por ese pensamiento humano que por la palabra de Dios. El Señor les estaba diciendo, es necesario que yo muera, tiene que pasar así. Entonces, ven ustedes, quizá cuando nuestros consejos están basados en nuestras emociones, es que él me cae bien, entonces no le voy a decir que está pecando, sino como para que sigamos siendo amigos y parceros, como decimos en Colombia. No, eso no es ser un buen consejero, ¿verdad? Yo tengo que ayudar a mi hermano a pensar y a pensar como Dios, ¿correcto? ¿Entendieron ustedes el ejemplo de Pedro? Muy bien, pero el Señor redireccionó su mente y le dijo, no pones en las, porque no pones en la mira o en tu mente las cosas de Dios, sino las cosas de los hombres. Entonces, qué interesante esto, hermanos. Esto debe motivarnos entonces a prepararnos, a usar bien la palabra de Dios, a conocer las escrituras para que nosotros podamos poner en la mente y como dijo el Señor, poner en nuestra mira y en la mira del otro que las cosas de Dios. Pero necesitamos conocer las escrituras. A veces, hermanos, miren aquí, se nos es difícil discernir entre un consejo bíblico y uno que no lo es. ¿Por qué? Porque la psicología también trabaja de una manera muy sutil. Y como el Señor sabía que la psicología también entra de manera muy sutil, muy amablemente el Señor en su palabra nos dejó clarita la estrategia que Satanás usa para desviarnos de su palabra. Colosenses capítulo 2 versículo 8. ¿Cuál es la estrategia de Satanás? Colosenses capítulo 2 versículo 8. Por eso necesitamos conocer las escrituras, hermanos, para estar en la capacidad de discernir en un consejo bíblico y en el que no lo es. Dice la palabra de Dios, mirad que nadie os engañe. ¿Por medio de qué? Filosofías y huecas, fíjense en esta palabra, sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no Cristo. ¿Cómo obra Satanás? Hermanos, por medio de filosofías y huecas sutilezas o sutilezas vacías. ¿Qué quiere decir esto? Cosas que parecen buenas, parece que esto es un buen consejo. Parece que, uy, hermano, gracias, así lo voy a hacer. Pero ahí no hay palabra de Dios, no hay sabiduría divina, sino sabiduría humana. Y Satanás obrando para desviarnos a los rudimentos del mundo y no conforme a la voluntad del Señor. Necesitamos solo la palabra de Dios, hermanos, sin filosofía, sin psicología, sin opiniones personales. Ejemplo rapidito. Alguien viene a nosotros y nos dice,
o nos habla acerca de un sentimiento de culpa que tiene por su pecado, que hay un sentimiento que no lo deja avanzar, que tiene culpa por su pecado. Y alguien puede darle este consejo: tú debes perdonarte a ti mismo, debes pensar en ti y perdonarte, soltar eso. Pregunta: ¿esto es un consejo bíblico? No, esto no está en la Biblia, pero suena sutil o suena medio bueno. Sí, como yo debo perdonarme a mí mismo, como debo trabajar y, y hermanos, la verdad es que esto no está en la Biblia. Esto viene de la psicología moderna. La Biblia nos habla que debemos confiar únicamente en el perdón suficiente que Cristo nos da. Lo que necesitamos dirigir a esa persona que está cargado de culpa es a Cristo y a la cruz. El único que puede quitar la culpa, lo vemos en Isaías, ¿se acuerda? Cuando él tuvo esta visión y los querubines volaron y le pusieron este carbón encendido, tu culpa ha sido quitada. Es Cristo el que puede quitar esa culpa que nos carga de pecado, no que perdónese usted mismo ni nada de eso, pero suena sutil. Otro puede decir: lo que tienes que hacer es amarte a ti mismo, trabajar en el autoestima y amarte más. ¿Verdad que eso suena bien y amén a eso? No, eso tampoco es bíblico. La Biblia no nos habla que nosotros necesitamos amarnos más para no sentir culpa por el pecado. Todo lo contrario, la Biblia dice: el mandato del Señor es amar a Dios y amar a quién, al prójimo. ¿Como quién? Como a usted mismo. Solo son dos mandamientos, ahí no hay tres. El Señor no dijo: amen a Dios, amen al prójimo y ámense ustedes porque necesitan crecer en autoestima. No, hermano, eso ya viene intrínseco en nosotros. A nosotros nadie nos tiene que enseñar a amarnos a nosotros. Ya nos requete amamos y somos los más egocéntricos del mundo. Por eso el Señor dijo: amen a los demás así como ustedes se aman a ustedes. Cuando pasa algo, ¿en quiénes somos los primeros que pensamos? En nosotros mismos. ¿Y cómo yo le voy a decir al otro: ámese usted, que usted lo que necesita es crecer en autoestima? No, hombre, eso ya me sobra, ¿verdad? Debemos aprender es amar a Dios, y cuando amo más a Dios, voy a estar capacitado para amar a los demás. Y cuando yo amo a los demás, como Dios me manda, ahí hay gozo, ahí hay plenitud, y eso sí es lo que yo necesito. Pero si ven ustedes como son cositas sutiles que parecen como: uy, sí, suena bien, gracias por ese consejo, voy a salir a amarme más. Ay, tengan cuidado con eso, tengan cuidado con eso. De hecho, cuando se aman mucho, hermano, es pecado. La Biblia dice en 2 de Timoteo 3, cuando habla de los postreros días serán tiempos peligrosísimos. Y dice Pablo: ¿por qué? Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Ya los hombres se aman a sí mismos, no necesitan amarse más. Necesitan aprender es amar a Dios, y eso sí nos cuesta. Pero eso es lo que tenemos que dirigir a la mente y al corazón y al pensamiento de los que necesitan ayuda, ¿verdad? Debes amar a Dios. Entonces, si ven ustedes, para ir cerrando y aterrizando este avión, hermanitos, la consejería bíblica es un gran privilegio, ¿no lo ven así? Piensen ustedes, cuando alguien se acerca a ti, cuando tienes la oportunidad de hablar con alguien, es una gran oportunidad y privilegio de desatar el poder de la palabra de Dios en la vida de otro. ¿Cuál es el problema? Que necesito conocer la palabra de Dios y estar convencido de que es poderosa y estar convencido de que es suficiente para yo poder usarla para el beneficio de mi otro hermano. Y con esto quiero terminar, hermanitos. En estos 5 o 4 minutitos, ¿cuál es el mayor ejemplo de consejero que nosotros podemos seguir? Isaías capítulo 9, versículo 6 nos va a decir quién. Isaías capítulo 9, versículo 6. Isaías 9,
Porque un niño, miren esta profecía de Isaías, nos es nacido, hijo nos es dado. Paréntesis. Este pasaje describe como ningún otro y nos da como ningún otro pasaje en las Escrituras la mayoría de nombres acerca de nuestro Señor Jesucristo, que nos hablan de su carácter y de su persona. Él es el niño que nos ha sido nacido, el hijo que nos ha sido dado, el principado está sobre su hombro y llamará su nombre como admirable, y la Reina Valera le pone una coma, admirable y consejero, como si fueran dos nombres, pero realmente es uno solo y lo leemos sin esa coma. Él es el admirable consejero. Eso es lo que dice el texto. Y lo podemos traducir también: el Señor Jesucristo es nuestro maravilloso consejero. Él es el mayor ejemplo, hermanos, de lo que significa ser consejero. ¿Queremos aprender un poco de cómo podemos relacionarnos y ayudar a los demás? Estudiemos la vida de él. ¿Cómo hacía él o qué hacía él cuando se acercaba a alguien con una necesidad? Permiso, permiso, que estoy ocupado. ¿Qué hacía él? ¿O se irritaba o le daba mal genio cuando se le acercaban las personas? No. ¿Qué hacía él? Invertía tiempo en los necesitados. Se detenía y, ok, ¿tú me necesitas? Cuando el joven rico vino con una pregunta, ¿qué hizo? Se detuvo. ¿Y qué él hacía con las personas? ¿Los hacía qué? Pensar. Él les devolvía las preguntas para que ellos pensaran y dijeran como, ay, sí. Con la mujer samaritana, ¿qué le habló? Le mostró su necesidad. Y cuando la mujer samaritana le dijo, yo quiero de esa agua, ¿qué le dijo? Ve y trae a tu marido. La confrontó con su pecado con amor. Él no la regañó, no, ve y trae a tu marido. Ella que como, ¿eres profeta? Él como, ve y tráela. ¿Qué hizo? La perdonó, invirtió tiempo en ella, invirtió tiempo en los necesitados. ¿Se irritaba? No. ¿Qué dijeron las personas de su ministerio, los que estuvieron cerca? Marcos nos dice que las personas decían de Jesús, escuchen, sus entrañas se movían de compasión. Esto es lo que vieron los discípulos de él. Su corazón se movía de compasión, lloraba con quienes lloraban, se preocupaba por los necesitados, invertía tiempo para pasar con sus amigos, oraba y dependía del Padre. ¿Y qué usaba siempre para dar consejo? La palabra de Dios, su palabra, su sabiduría, porque Él es Dios mismo. La consejería, por tanto, es amor en acción, es hablar la verdad en amor. Hermanos, ¿aprendieron algo? Aprendimos un poquito de qué es consejería. No, hermana Leslie, no me asuste, hermanita. Ella me está haciendo que no aprendí. Ahorita yo le vuelvo a dar la clase. Es bromas. Aprendimos un poco qué es consejería. Hermanos, es invertir tiempo en otros. Es un ministerio de ayuda. Es ayudar a otros a pensar como Dios. Es usar la palabra de Dios para dirigir a mi hermano. Dentro de 8 días vamos a seguir con esto y vamos a hablar qué es lo que hace que la consejería bíblica sea bíblica, y también vamos a ver qué no es consejería bíblica. Oremos. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias por que tú nos has capacitado, Señor, con ella, con tu poderosa palabra, para poder ayudar a otros, para podernos ayudar los unos a los otros, para amarnos los unos a los otros, exhortarnos, consolarnos, orar correctamente los unos por los otros. Gracias porque tú no nos has dejado solos, sino nos has hecho parte de una familia y nos has capacitado para ayudarnos a crecer juntos, porque no estamos solos, estamos contigo, con tu palabra y también con nuestros hermanos. Bendice este tiempo, bendice esta enseñanza de esta mañana que tú nos has dado y oramos en Cristo. Amén. Muy bien, hermanitos.